Te quiero contar acerca de los estatutos del reino. Son estatutos que son como las bases o la constitución del reino de los cielos. Es la constitución, en qué se basa el reino de los cielos. Entonces estamos viendo los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Son unos parámetros en los cuales yo debo moverme para pertenecer y ser feliz dentro del reino de los cielos. Ahora, hoy nos corresponde la iglesia en casa número 46 y comenzamos a ver hoy, a partir de hoy, los estatutos de poder y de autoridad. Voy a comenzar diciéndoles que una cosa es poder y otra cosa muy diferente es autoridad. Son dos cosas totalmente diferentes, aunque suenen parecidas. Vamos a ver algo que me llama mucho la atención de nuestra constitución política. En nuestro país es permitido hacer reuniones, hacer cultos, donde yo pueda profesar mi fe. Entonces nosotros los domingos acostumbrábamos a reunirnos a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana y de manera espontánea, de manera libre y de manera legal y permitida podemos adorar a nuestro Dios. ¿Por qué lo podemos hacer? ¿Por qué no es ilegal hacerlo? Porque tenemos el artículo 19 de nuestra Constitución Política que cita lo siguiente: se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión, a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos poder de reunirnos, de adorar y de hacer nuestro culto. Pero existen países donde eso no es permitido por la Constitución. Entonces, un buen abogado es el que conoce bien las normas, conoce la Constitución, conoce los artículos, conoce la ley, y ese abogado utiliza ese conocimiento para defender o para acusar. ¿Qué nos pasa a muchos de nosotros? Que no conocemos las leyes de nuestro país. Entonces, cuando una persona se ve en un pleito, se ve en una situación jurídica o legal, tiene que recurrir a un abogado que conoce bien la norma, conoce bien el artículo, conoce bien el decreto, conoce bien todo el procedimiento, y esa persona que tiene ese conocimiento asesora para salir de cualquier situación. ¿Qué nos ocurre a nosotros en el reino de los cielos? No conocemos, primero, nuestros privilegios. Segundo, no conocemos nuestras obligaciones o responsabilidades. Y tercero, no conocemos la voluntad del rey de ese reino. Entonces, por eso estamos tratando de enseñarles qué es el reino de los cielos, para que usted cada día se anime a pertenecer a este reino. Yo como colombiano tengo unos privilegios, los tengo. Y le doy gracias a Dios porque uno está en el artículo 19. Yo puedo congregarme, puedo hacerlo de manera individual o de manera colectiva, puedo profesar mi religión, profesar mis creencias abiertamente. Y eso lo avala la Constitución. Ahora, yo estoy aquí en Colombia, pero yo tengo una ciudadanía que es mucho más valiosa, que es la del reino de los cielos. Entonces, escúcheme, alrededor del mundo tenemos mucha gente que ahora está buscando de Dios, y ellos en diferentes lugares geográficos están en diferentes naciones, reinos humanos, pero a pesar de esa nación donde tú estás y donde tienes que acatar la norma, obviamente, hay una ciudadanía más poderosa que nos une. Aquí hay gente que nos está viendo de diferentes partes del mundo, y lo bonito es que aunque estemos en diferentes lugares, tenemos una misma ciudadanía, la del reino de los cielos. Por eso en Filipenses capítulo 3 versículo 20, el apóstol Pablo dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces yo vivo en Colombia, estoy en el planeta Tierra, pero mi ciudadanía es ¿qué? Celestial. Entonces quiero decirles que yo acato la norma humana, pero por encima de la norma humana acato las normas del reino de los cielos. Ahora, John Rockefeller, un hombre que hemos hablado ya en otras ocasiones, tiene unas frases célebres. El tipo tiene muy buenas frases, fue un hombre conocedor desde la palabra. Su mamá lo levantó en los caminos del Señor, recuerda que hemos hablado de él. Y quiero citar una frase de John Rockefeller. Dice: cada derecho conlleva una responsabilidad, cada oportunidad una obligación,
cada posesión un deber. Te lo repito, cada derecho lleva ¿qué? Conlleva una responsabilidad, cada oportunidad una obligación y cada posesión un deber. Entonces, yo pertenezco al reino de los cielos y tengo privilegios y tengo derechos, pero también tengo ¿qué? Deberes, obligaciones y responsabilidades. Hoy vamos a ver algo que se llaman los privilegios del reino de los cielos en cuanto al poder. Escúcheme. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué ocurre con el reino de los cielos según lo que leímos ahorita? Sufre ¿qué? Violencia. Pero no violencia porque sea violentamente atacado. Y voy a ir despacio para tratar de dejar el concepto claro. En la misma versión de este pasaje, en la NBI, dice lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y contra marea. ¿Qué dice la palabra? Ha venido avanzando contra viento y contra marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Le voy a contar cómo es el reino de los cielos según este pasaje. Primero, el reino de los cielos es un reino que constantemente está peleando y está batallando contra el mayor opositor, que es el reino de las tinieblas. Ahora, él está batallando, pero lo que me gusta de este pasaje dice que ha avanzado contra viento y contra marea. Y yo quiero decirte en esta hora de la noche que tú vas a avanzar contra viento y contra marea si estás en el reino de los cielos. Vas a avanzar en medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio del COVID, en medio de la crisis económica, en medio, ahorita ya salió un avispón africano por allá en Estados Unidos, en medio de lo que se venga, el reino de los cielos nada lo va a detener, nada va a detener ese reino. Entonces, si yo estoy ahí dentro de ese reino, voy a avanzar. Escúchame, en el boxeo se utiliza algo que se llama esconder el golpe. Cuando hay dos boxeadores y uno le comienza a golpear al otro en un punto débil y el otro muestra cara que le está doliendo, seguramente su adversario que lee, interpreta los gestos, seguirá golpeándolo en ese costado o en ese lugar. Esconder el golpe es no mostrar que nos duele. Y yo le quiero decir que el reino de los cielos no es para cobardes. El reino de los cielos es para ¿quién? Para valientes, para gente esforzada, para gente que no se deja atemorizar, para gente que no se deja frenar. El reino de los cielos va avanzando, va avanzando. Y si te bajas, si te sales del reino, pierdes. Entonces esta versión dice, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Entonces haz de cuenta que este reino va avanzando contra sus enemigos, los va aplastando, los va destruyendo, contra viento, contra marea, y ahí estamos nosotros. Obviamente estamos nosotros también ¿qué? Batallando, peleando. No te vayas a salir del reino, no te vayas a bajar del reino, no vayas a abandonar, a renunciar al reino de los cielos. Ahora, en el boxeo también, cuando uno de los dos boxeadores pone al otro contra las cuerdas, pierde. ¿Por qué razón? Porque el otro ya en las cuerdas no tiene sino que defenderse del ataque del otro. La mejor defensa en la guerra es el ataque, atacar. Y el reino de los cielos no es que esté siendo atacado, el reino de los cielos constantemente avanza y va destruyendo lo que se le va presentando. Lo hablamos la semana anterior, que a la Biblia, por ejemplo, la quisieron destruir, la quisieron quemar. Reyes, emperadores, gobernantes, príncipes, gente importante, dictadores, a la Biblia la han querido desaparecer, pero el reino de los cielos sufre violencia. Pero el reino de los cielos contra viento y contra marea sigue avanzando y tú vas a seguir avanzando. A nosotros nos han querido callar, pero no nos podrán callar. La iglesia del Señor, la gente dice, esto es un ataque del diablo contra la iglesia. No, señores, esto no es un ataque del diablo contra la iglesia, porque la iglesia no se ha cerrado. Seguramente se han cerrado locales, pero un local no es la iglesia se multiplicó. Nos pasa como en el libro de los Hechos de los Apóstoles o del Espíritu Santo, que entre más atacaban a los discípulos, más tenían que dispersarse y más se multiplicaba la palabra del Señor. A más y más y más gente les estamos llegando en este momento. Ahora, para permanecer en ese reino que está en una batalla constante o en varias batallas, hay que tener poder. Y de eso es lo que te quiero hablar. Yo quiero poner un equilibrio. Recuerde
que hay que tener en la vida cristiana, ¿qué? Un equilibrio. Entonces, hay una línea de parte de los creyentes que la conocemos como los bautistas, que es la gente, digamos, lo que cree en el Señor, son de sana doctrina, pero los bautistas están un poco más tranquilos y calmados, son un poco más reposados en sus himnos y en sus cosas y en su forma de orar, y está bien. Y hay acá al otro extremo llamamos a los pentecostales, que son más alborotados y gritan un poco más. Pero yo ni quiero irme al lado de allá, ni quiero irme al lado de acá. Yo necesito tener ese equilibrio aquí. Cuando necesito ser reposado, seré reposado. Pero cuando necesito ser violento, seré violento. Cuando necesito estar tranquilo, estaré tranquilo. Pero cuando necesito empuñar la espada y pelear, pelearé. Ahora, 1 Corintios capítulo 4, versículo 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora escúcheme esto. El reino de Dios, el reino de los cielos no es palabrería. Entonces, ¿qué ocurre acá? Nos encontramos con un movimiento cristiano de palabrerías, palabras y palabras, y a veces, lo voy a decir respetuosamente, nos encontramos con creyentes que no hacen sino hablar y hablar y hablar, pero de hechos concretos no se ve absolutamente nada. La Biblia dice que la fe no es por obras para que nadie se gloríe, pero la misma Biblia dice: muéstrame tu fe sin tus obras, porque la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Entonces, ¿qué está esperando la gente ver en nosotros? Por un lado, un buen testimonio, por otro lado, conocimiento de la palabra, pero por otro lado, ¿qué está esperando ver la gente? Poder de Dios. Mi querido amigo, mi querido hermano, es la primera vez que llegas, bienvenido. ¿Qué está esperando ver la gente? Poder de Dios. Yo no puedo estar predicando un Dios que sana si no lo vivo, si no lo veo, si no lo experimento. Yo no puedo predicar de un Dios que es el dueño del oro y la plata, porque ¿para qué plata allá arriba en el cielo? La necesito acá y mantengo en miseria, mantengo en pobreza. Yo quiero decir que todos hemos atravesado momentos seguramente de escasez y todos alguna vez hemos tenido alguna enfermedad, pero no tiene que ser lo recurrente y no tiene que ser la constante en nuestra vida. Entonces, la gente que está esperando una coherencia, sí, en mi testimonio, en mi predicación, pero también en poder. Escúchame, el reino de los cielos no son palabras, es que poder de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tiene este reino? Justicia, ya lo hemos hablado, paz, gozo, pero también tiene ¿qué? Poder. Ahora, ¿poder para qué? La nación más poderosa del mundo son los Estados Unidos de América. Podría librar en este momento 7 guerras a nivel global, 7 guerras, que esperamos no ocurran. Pero Estados Unidos podría pelear con China, podría pelear con Rusia, podría pelear con Corea del Norte al tiempo. Es una nación ¿qué? Poderosa. ¿Cómo se sienten los americanos? Se sienten ¿qué? Poderosos. Toque un americano en alguna parte del mundo y se dará cuenta el poder que tiene ¿qué? Esta nación. Entonces los americanos se sienten ¿qué? Bien de pertenecer a un reino que es ¿qué? Poderoso. Pero le quiero decir que hay cristianos que parece que no pertenecieran a un reino de poder, sino a un reino de miseria, a un reino de hambre, a un reino de enfermedad y a un reino de derrota. A veces el reino de los cielos, para mucha gente, es un reino miserable, donde todo escasea. Y quiero decirte que ese no es el concepto bíblico del reino de los cielos. ¿Sabe una de las cosas? Yo no veo fútbol, no sé nada de fútbol, por eso no opino de fútbol, pero permítame en mi ignorancia decir algo del fútbol. Voy a opinar de la selección de mi país, la selección Colombia. La gente se apasiona por un partido de fútbol, la gente cree, y yo que no sé nada de fútbol, siempre escucho la misma conclusión. Jugaron bien, pero perdieron como siempre. O sea, pocas veces hemos visto una selección Colombia, en mi ignorancia lo digo, que ha hecho y ha marcado la diferencia, como esa del Pibe y toda esta gente de hace tantos tiempos que goleó a Argentina 5-0. Pero salen a jugar y pierden. Y entonces a veces nos sentimos así, en un equipo perdedor, en un equipo que sale a pelear pero vuelve otra vez
como decimos acá, como el perro con el rabo entre las patas. No, el reino de los cielos es ¿qué? Poder. Escúchame. A nosotros los pastores, a la gente que emprende una iglesia, se le levanta una cantidad de cosas. Y yo no entiendo por qué a veces en algunos lugares se exalta más al diablo que a Dios. Y todo es el diablo y se magnifica el poder del diablo. Sí, el diablo tiene poder, el reino de las tinieblas tiene poder seguramente, pero el reino al cual yo pertenezco tiene un poder infinito. Escúchame, el rey de nuestro reino es infinitamente poderoso. La gran mayoría de las iglesias, comenzar una iglesia es una cosa complicadísima. Cuando uno comienza no hay nada, no hay gente, no hay recursos. Nosotros en la iglesia comenzamos con 7 personas. Era muy complicado, alquilábamos las sillas, nos prestaban el sonido, era complicadísimo todo. Pero no era lo más complicado eso, lo más complicado es que durante mucho tiempo nadie llegaba. Estamos en el centro de Santiago de Cali. A mí la gente me decía, ya no va a ir nadie. El sector donde nosotros estábamos lleno de prostitución, lleno de drogadicción, había una cantidad de cosas, elementos allí. ¿Y sabe qué hicimos? Comenzamos a establecer el reino, comenzamos a orar a Dios, no comenzamos a atacar a nadie, comenzamos a pedir, venga tu reino, un reino que no son palabras, un reino que es poder. Y cómo se ha transformado nuestro entorno. La gente decía, nadie va a ir allá y menos a las 8 de la mañana, cambiarle horario a esa reunión, pero el reino de los cielos es ¿qué? Poder. Y yo decía, Señor, vendrán los que tengan que venir. Y la iglesia, una obra de Dios, cuando comienza, los primeros años son duros, son muy duros, porque todo lo tiene que hacer uno tiene que hacer aseo, lavar, barrer, comprar, estar pendiente de todo, cuidar los carros, predicar, recoger la ofrenda, o sea, hacer todo, era muy duro. Pero estuvimos metidos en el reino, y si tú estás en el reino, avanzarás contra viento y contra marea. Y se levantaron brujos y llegaban y nos lanzaban frascos con hechizos y maleficios y encontrábamos cosas, pero no le prestábamos atención a eso y seguimos hacia adelante y seguimos, porque el reino de nosotros no es palabrería, sino que es ¿qué? Poder. Voy a decirte algo más. ¿Para qué ese poder? Yo no pido poder para mí, para mi propio beneficio, para mi propia fama. No. El poder es para extender el reino de los cielos. Para eso es el poder. Algo que yo le digo a Dios casi a diario es, úsame, Señor, a pesar de mí. Dios no me usa por mí, me usa a pesar de mí. Eso le digo yo al Señor, úsame a pesar de mí. Si fuera por mí, Él no debería usarme, pero a pesar de mí, me puede usar. Ahora, algo más que te voy a decir. La palabra poder en el Nuevo Testamento está ampliamente relacionada con una palabra, dunamis. La palabra dunamis significa dinamita, escúchame, dinamita. Y esa palabra dunamis en el Nuevo Testamento está asociada con poder, con virtud, con poderío o con fuerza. Etimológicamente hablando, la raíz de la palabra dunamis viene de dinamita, de poder, de explosión. Ahora escúchame, ¿qué es dinamita? Es un poder explosivo, ruidoso, hace un estallido que se escucha desde muy lejos, genera un estruendo y así mismo es el poder que Dios te dio. ¿Cuál es el poder que Dios nos dio? Un poder que hace ruido, un poder que es explosivo, que es un estallido, que genera una conmoción, no solo en el plano físico, sino en el plano ¿qué? Espiritual. ¿Sabe? A mí me llama la atención que cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, primero es lleno del Espíritu Santo e inmediatamente se llena del Espíritu Santo, ¿se llena de qué? De poder de Dios. Poder, dinamita. Ahora, es casi imposible hacer explotar la dinamita sin que haya ruido. De hecho, los grandes edificios se le hacen implosiones, sin embargo, aunque es una explosión controlada, hace ruido. Entonces, cuando la Biblia dice el reino de los cielos es poder, es dunamis, es dinamita, tiene que haber un estallido, tiene que haber ruido, todos tienen que voltear a mirar. Y cuando la gente voltea a mirar y cuando la gente vea lo que Dios está haciendo contigo, la gente vendrá a este reino. ¿Por qué la gente no viene? Porque no ven eso.
Porque ven un cristiano miedoso, un cristiano que no ejerce poder, no tiene autoridad. Luego veremos qué es la autoridad. Un cristiano mediocre, un cristiano que sí predica, pero no se le ve la obra, no se le ve el fruto. El Señor Jesús va a dar el primer discurso que nos narra Lucas. Está en la sinagoga y me fascina este pasaje de la Biblia. El Señor Jesús está en la sinagoga, desarrolla el libro para leer acerca del profeta Isaías y va a hablar de él mismo. Y dice la palabra del Señor en Lucas 4:18, y él comienza a decir esto: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué dijo el Señor? El Espíritu de Dios está sobre mí. Y la consecuencia de que el Espíritu de Dios esté sobre ti es lo que él va a decir aquí. Me ha ungido, y la palabra ungido es escogido, para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. El Señor me ha escogido para dar buenas noticias a los pobres. No solo a los pobres materialmente hablando, a los pobres de espíritu. Y luego dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay mucha gente quebrantada de corazón hoy en día. Hay gente que está turbada, hay gente que está deprimida. Y el Señor dijo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y luego dice a pregonar libertad a los cautivos. Hay gente que está cautiva, no en una prisión física, en una prisión espiritual, una prisión de cautividad. Y luego dice, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y luego dice el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. ¿A quiénes el Señor iba? A los pobres, a los quebrantados, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. ¿Para hacer qué? Fue ungido, fue enviado para sanar, para pregonar, para traer libertad, para traer vista, para predicar. Pero para poder hacer todo eso, primero hay que tener ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está sobre mí. Ahora, escúcheme. Es tan tremendo esto que él dice de él mismo, que esta predicación, por eso hay gente que se frustra y dice, no, yo prediqué y la gente se paraba y se iba. Que se paren y se vayan. Hay gente que dice, no pasó nada. ¿Por qué? Porque sentí. No, hermano, escúcheme. El Señor Jesús nunca midió su ministerio por lo que veían los demás. ¿Sabe? Él predica esto y ¿sabe qué pasa? Mire lo que dice el versículo 28, de ahí mismo. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Lo aplaudieron, bravo. Este es el que va a sanar, este es el que va a libertar, este es el que va a traer vista a los ciegos. No, se llenaron ¿de qué? De ira. Y lo querían matar, lo van a sacar de la ciudad, lo llevan a un peñasco, lo querían tirar del peñasco. Porque es que el reino de los cielos es ¿qué? Poder. El reino de los cielos no es para cobardes. El reino de los cielos no es para miedosos. El reino de los cielos no es para gente sin carácter. Y dice el versículo 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. O sea, lo sacaron en pellones de la sinagoga por lo que acababa de decir. Y luego le dice, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿A qué lo llevaron? ¿A darle un premio? No, lo iban a asesinar. Entonces cuando uno se levanta a predicar la palabra de Dios como es, será más la gente a veces que cruje los dientes que la gente que reconoce, que agradece o que aplaude por eso. Por eso en este reino esto va avanzando y esto va librando batallas y vamos aplastando y vamos ganando y las puertas del Hades se van rompiendo. No pueden permanecer cerradas las puertas del Hades. Pero le quiero decir que el reino de los cielos, para aferrarse ahí, hay que tener poder. Te digo algo más. En el versículo 30 dice, lo querían matar, pero estos son de las cosas misteriosas de la palabra. Dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. No sé qué ocurrió, si el Señor se hizo invisible, si ya ellos desistieron, no lo dice la Biblia. Pero lo iban a matar, salieron furiosos, llenos de ira, lo empujaron, lo llevaron para tirarlo por el peñasco cuando hubo un momento donde él dijo, un momento, y se pasó por en medio y se fue. ¿Poder de quién? De Dios, poder de Dios. La palabra cautiva significa preso, prisionero, encadenado, esclavo, dominado, sometido, y esta palabra nos identifica con lo que estamos viviendo, confinados.
Hay mucha gente que está hoy como cautiva. ¿Cómo se liberta un cautivo? Con el poder que hay en el reino que solo da el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se sana un quebrantado de corazón? Con el poder del Espíritu Santo que solo se encuentra en el reino de los cielos. ¿Cómo se le da vista a un ciego? Con el poder que el reino ofrece. Ahí está la clave. Ahora, recuerde que la palabra poder significa ¿qué? Dinamita. ¿Significa qué? Dunamis. Tiene que haber una explosión, tiene que haber ruido. La iglesia de Jesucristo debería hacer ruido, deberíamos hacer ruido, provocar una gran explosión espiritual, hacer ruido, no con palabrerías, no con escándalos, no contendiendo, no con peleas, sino con señales, con milagros, con prodigios, con poder de Dios. ¿Sabe algo? Cuando el Señor Jesús comenzó a hacer milagros, hizo tanto ruido que pronto la fama del Señor se extendió y la gente tenía que glorificar a Dios. Le voy a contar algo acerca de esto. El Señor va a liberar a un endemoniado gadareno. Este hombre vivía en sepulcro. Este hombre se autodestruía con piedras. Él se golpeaba con piedras. Dice la Biblia, se hería, su cuerpo seguramente marcado de cicatrices. Era un hombre era un hombre violento, ya que los moradores de allá de aquella región lo querían encadenar, pero el tipo rompía las cadenas. El tipo rompía, las desmenuzaba, las deshacía. La gente, yo me imagino que encontrarse con el endemoniado era una cosa pavorosa, aterradora, sacada de una película de miedo. Dice que el tipo daba voces, o sea que gritaba de día y de noche, el tipo no tenía paz, los demonios lo controlaban. ¿Y sabe quién se fue a enfrentar a él? Al endemoniado gadareno, el Señor Jesús. El Señor Jesús toma la decisión de cruzar el mar para llegar hasta allá. Y llega hasta allá y cuando el tipo lo ve llegar, lo primero que hace el endemoniado gadareno es postrarse. Reconoce no solo que tiene el poder, reconoce algo que vamos a estar hablando, tenía que la autoridad. Ahora, hizo tanto ruido el Señor Jesús cuando libera al endemoniado gadareno que los demonios salen a meterse en miles de cerdos. Escúcheme, ¿qué es poder? Es que dinamita. Cuando la dinamita explota, eso hace ruido, todo el mundo mira, la tierra tiembla. Pero nosotros no estamos haciendo ruido, no tenemos poder, no hacemos temblar nada. Entonces el Señor hace que los demonios se vayan a un hato de cerdos. Escúcheme lo que le voy a decir. Si un solo cerdo hace tanto ruido, usted coge un cerdo para cargarlo y eso hace un ruido, un escándalo que se escucha a cuadras de distancia. Ahora imagínese miles de cerdos endemoniados suicidándose, tirándose al mar. Se hizo mucho ruido, tanto que todo el mundo se dio cuenta y vinieron a pedirle al Señor que se fuera de allí. Dunamis, poder de Dios. Hizo ruido cuando alimentó a 5,000 personas. Hizo ruido. Solo habían pocas cosas en ese momento para darle de comer, así que el Señor hizo ruido. ¿Qué hay para comer? 5 panes, 2 peces. Ok, vamos a darle de comer. Hizo ruido. La gente dijo, wow, este hombre nos dio de comer con nada. Hizo ruido. Poder de Dios. Cuando el Señor se encuentra con el caso de Lázaro, un gran amigo de él que había fallecido, ahí una vez más se activó la dinamita de Dios para hacer ruido. Una vez más estaba allí la presencia de Dios para hacerse ver, hacerse mostrar. Y sale la hermana, una de las mayores opositoras a un milagro, lamentablemente era la hermana del difunto, y sale y le dice en Lucas 11:39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que ya había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. La palabra hiede significa apesta, contagia, infecta, olor malo, penetrante, insoportable. Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Y sabe qué hizo el Señor? Ruido. Hizo una gran explosión espiritual al producir que un hombre que estaba podrido resucitara. Hubo ruido, todo el que presenció eso, la gloria de Dios, la alabanza al Señor, la conversión de esa gente fue majestuosa. Al punto que a Lázaro luego lo quieren volver a matar los religiosos, porque mucha gente se estaba convirtiendo a través del ruido que se hizo, a través del poder, a través de la vida del Señor Jesús.
Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder, dunamis, dinamita, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Primero recibiréis poder. Segundo, cuando venga el Espíritu Santo, Él traerá el poder. Y luego dice, y seréis testigos. Yo no puedo testificar de un reino que es poder si no tengo al Espíritu Santo que me da ese poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, a donde estaban concentrados, en Judea, una provincia, en Samaria, otra provincia donde nadie quería ir, y hasta lo último de la tierra. O sea, el epicentro, Jerusalén. Pero explota tanto este poder que toda la tierra será afectada. Te quiero decir esto, la gente que está a tu alrededor está cansada de palabrería. Necesita ver ¿qué? Poder de Dios. Poder de Dios. Nosotros el año pasado para diciembre íbamos a entregar 1000 regalos en un sector de Cali, 1000. Y nos faltaban unos días y teníamos en la iglesia 316 regalos. Y empezamos a orar y todos los que están conectados, que estuvieron conmigo, saben que es cierto. Empezamos a orar, Señor, un milagro, a 8 días, Señor, un milagro, Señor, son 1000 regalos, ¿con qué les vamos a salir a esos niños allá? Eran 1000 regalos que teníamos que llevar. Y sabe una cosa, comenzamos a orar, aquí hay 300 y pico, lo que no habíamos recogido en 2 meses, 2 meses antes, habíamos comenzado a recoger regalos. Y comenzamos a meterle poder de Dios, dunamis de Dios, dinamita a eso. Finalmente, cuando fuimos en diciembre a repartir los regalos, repartimos 1200 regalos, poder de Dios. Y todo el que lo vio y todo el que lo supo, todo el que estuvo involucrado, tuvo que glorificar al Señor. Tuvo que darle gloria al Señor, porque el reino de los cielos no es palabrería. No es decirle, no muchachos, no se pudo. Esa es la fácil, no se pudo. Tuvimos la intención, no se pudo. No, el reino de los cielos es ¿qué? Poder de Dios. Ahora, voy a decirte algo más. En griego, la palabra poder es fuerza o potencia para hacer algo. Hay que hacer mucho ruido, pero ese ruido no es con nuestras palabras. Es con demostraciones reales del reino de los cielos. Es imposible hacer que la dinamita explote de manera silenciosa. Es imposible. Y si tú tienes el poder, si tú tienes el Espíritu Santo, entonces tu vida se vuelve un epicentro de ruido donde la gente entiende que algo sobrenatural está pasando allí. Ahora, le quiero contar algo más. La dinamita, la persona que la inventó se llama Alfred Bernard Nobel. No nos suena mucho el nombre, pero sí el apellido, Nobel. De ahí vienen los premios Nobel. El tipo fue químico, ingeniero, escritor, inventor, fabricante de armas. Famoso por la invención de la dinamita. Y este hombre fue un tipo que inventó algo que revolucionó la historia. Imagina sin dinamita, cuando tienen que abrir montañas, cuando tienen que excavar, la extracción de minerales sin dinamita. Ahora, quiero decirle esto, a lo largo de la Biblia usted va a encontrar gente con poder. Y solo alcanzo a citarle uno solo, Josué. Josué está en lo más recio de una batalla contra sus enemigos. Sus enemigos saben que si anochece, se van a poder esconder de Josué. Y sabe, Josué no es un muchacho, Josué ya es un hombre entrado en años. Pero Josué era un hombre fuerte, vigoroso. ¿Lleno de qué? De poder. Y Josué está peleando y sus enemigos él no los quiere dejar ir. Él quiere terminar esa batalla de una buena vez. Él quiere acabar de una buena vez con ese asunto. Pero las horas están corriendo y el sol comienza a ocultarse. Y Josué hace algo que en la Biblia no hay un precedente y en la Biblia no hay otro registro como lo que Josué hace. Josué ya viene empoderado porque Josué ya conquistó Jericó. Josué vio que para Dios tumbar las murallas es nada. Josué viene empoderado porque conoció lo que Dios hizo en el desierto. Josué sabe a qué Dios está sirviendo y a qué reino pertenece. Así que Josué hace esto. Josué capítulo 10, versículo 12, 13 y 14. Entonces Josué, y dice más abajo, dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón.
¿Qué está haciendo Josué? Está usando poder. Ahora, Josué no se fue por allí y se escondió en una peña, en una roca. No, lo hizo público. Porque hay que hacer ruido. Porque hay que mostrar la grandeza de nuestro Dios. Y le da una orden al sol y le dice: detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. O sea, una cosa loca. Y dice el versículo 13, esto es más loco todavía. Dice: y el sol se detuvo y la luna se paró. Esto es una cosa sorprendente. Seguramente Josué no era ni astrónomo ni nada de esas cosas. Ni entendía el funcionamiento de los astros, si la tierra giraba en su eje o la tierra giraba alrededor del sol, o yo qué sé. Pero Josué tenía ¿qué? Fe y poder. Y dice, en el versículo más abajo dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Cuánto duró más la batalla? Un día. Un día entero, el tipo peleando y peleando y peleando, y no se hizo de noche y acabó con todos. Pero el versículo 14 es precioso. Y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Qué dice qué hizo Dios? Atendía a la voz de ¿quién? De un hombre que tenía fe y que tenía poder de Dios. Para finalizar, la tierra en su propio eje tiene un movimiento de rotación y tiene un movimiento de traslación. ¿Sabe? La tierra está girando a una velocidad de 1670 kilómetros por hora. Esta medida es bastante exacta. Si la tierra se detuviera abruptamente, las placas de la tierra, todo en la tierra se movería, todo. Habría terremotos, los volcanes harían erupción, las placas chocarían unas con otras. No me pregunte cómo, pero no ocurrió esto. Dios hizo que la tierra se detuviera, o que el sol se detuviera, o que algo se parara, por respaldar la fe de un hijo. Dios contigo puede hacer que el sol se detenga, que el mar se abra, darte un hijo en la vejez como Abraham y Sara, cerrar bocas de leones que te quieren devorar. Dios puede resucitar muertos, levantar paralíticos. Dios puede darle vista a los ciegos. Dios puede alimentar a miles con poco. Dios puede libertar a los cautivos cuando esa persona vive en el nivel de ¿qué? Del poder. Paremos allí. Padre Celestial, te doy gracias. El reino tuyo no es palabrería, Señor, sino poder. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos decir: el Espíritu Santo está sobre mí. Y de aquí en adelante podamos ayudar a los que están cautivos, a los que están ciegos, a los pobres, a los enfermos, a los que están en este momento en angustia. El reino de los cielos no es un reino perdedor. Es un reino que avanza contra viento y contra marea. Y los que logran aferrarse a ese reino también van a avanzar contra toda oposición. Y queremos en esta hora, Dios, que derribes toda oposición en nuestra vida para que podamos avanzar a pesar de las circunstancias actuales. Seguramente los que creemos en ti, confiamos en ti, no seremos avergonzados, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús y por medio de tu Espíritu Santo. Amén.